Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar revisando ahorita un poco lo que es el plan de trabajo, lo que se prevé que debemos de realizar en la materia. Vamos a revisar las fechas, actividades, las temáticas para ya quedar todos de acuerdo de cómo va a ser la forma de hablar. Algunos ya han estado conmigo en el ciclo pasado, así que ya saben que mi forma de trabajar es bastante sencilla, bastante práctica. Primero me presento, mi nombre es Luis Enrique Amaya, soy ingeniero químico de profesión. Ahí en el foro para presentarnos en la plataforma les he dejado para que ustedes puedan también interactuar con sus demás compañeros. Para hablarles un poco de mí, soy profesor universitario tanto en esa universidad como en la Universidad de El Salvador, pero no me dedico plenamente a la docencia. Yo trabajo de tiempo regular en el Ministerio de Medio Ambiente. Estoy enfocado en el área medioambiental. No sé por qué me han dado matemáticas, pero me desarrollo más que todo en eso. Perdón, aunque sí, en la parte de medio ambiente trabajo con estadística y con geoestadística, que al final se utiliza bastante matemática. Entonces, sí tengo, creo yo, las bases para poder impartir esas materias. Aparte, en la Universidad de El Salvador me dedico trabajando en la misma área. Para la Universidad de El Salvador trabajo con las licenciaturas en Ciencias Naturales y la licenciatura en Matemática. Ahí doy introducción al cálculo diferencial e integral, que es básicamente esta misma materia. Pues adelante. Buenas tardes. Fundamentos de matemática y matemática aplicada a las ciencias. Los que están conmigo desde el ciclo pasado saben que a mí no me gusta tanto la matemática pura como tal, sino más que todo la aplicación de la matemática. Entonces, muchos de mis problemas que ustedes se van a encontrar, tanto en los exámenes cortos como en los exámenes parciales, van a ser problemas aplicados de matemática. Ahí las aplicaciones en la vida de la matemática son infinitas y son muchas. Entonces, vamos a ir viendo más que todo para que ustedes vayan viendo un enfoque. También trato de, el foro para presentarnos, me gusta leer qué carreras tengo para ir enfocando también los problemas hacia sus carreras para que vayan viendo y vayan teniendo una idea ya de para qué les va a servir esto. Pues porque muchas veces como estudiantes no vemos la aplicabilidad de los temas que estamos viendo. Entonces, ahí vamos a ir desarrollando eso. Si no han tenido la oportunidad de revisar el plan de trabajo, la asignatura se va a desarrollar los lunes y los jueves de 6:35 a 8:20. Generalmente yo termino unos 15, 20 minutos antes, dependiendo de cómo esté el clima, por aquellas personas que vienen de lejos. Como les decía, el objetivo general de la materia es una introducción tanto al cálculo diferencial como al cálculo integral. En la matemática 1, lo que ustedes vieron fue algo que se llama precálculo, que son las bases del cálculo, que es lo necesario para poder abordar ya temas un poquito más de matemática universitaria. Lo que vieron en la matemática 1 es un repaso de lo que ustedes ya sabían de su formación en el bachillerato. Entonces, son 3 objetivos los que tenemos: estudiar el cálculo infinitesimal y las diversas aplicaciones, conocer las herramientas necesarias para hacer uso del cálculo y aplicar los conocimientos de la parte del cálculo integral. La metodología del desarrollo de la asignatura, como ustedes saben, por los tiempos que vivimos, van a ser tanto clases presenciales para la mitad de su grupo, y la otra mitad va a estar de manera sincrónica en una clase virtual. Esta semana les va a tocar a los que se apellidan desde la letra A a la L, y la siguiente semana al resto. El hecho de que las clases se ofrezcan presencial no es obligación. O sea, ustedes pueden optar en algún momento a decirme, aunque a mí me toca venir presencial, me voy a quedar recibiéndola de forma virtual. Pero sí es importante que me lo hagan saber, porque yo llevo un control de la asistencia, tanto para los virtuales como para los presenciales. Los mecanismos de comunicación oficial van a ser el correo institucional, que es luis.amaya1@católica.edu.sb, el grupo de WhatsApp, que va a ser quizás la herramienta que más vamos a utilizar porque es más práctica y más rápida, y el chat de la plataforma de Moodle.
vuelvo a lo mismo, perdón que haga tanta insistencia en los que ya llevaron la materia conmigo, pero ellos saben que yo, en la medida de lo posible, les contesto bien rápido. Mediante se me sea posible, yo cualquier consulta, a cualquier hora, en cualquier momento, yo con gusto les contesto. Si no les contesto es porque estoy ocupado, o sea, ténganme un poquito de paciencia. Vamos los periodos de publicación, estos sí pueden variar un poco, depende cómo vayamos desarrollando los contenidos, pero son 4 grandes unidades las que vamos a ver. Lo primero, que es límites y continuidad, que es la que vamos a empezar ahora. Luego vamos a ver lo que es la derivada, luego las aplicaciones de la derivada, y vamos a terminar con la integración indefinida. El temario tiene una coherencia tal en la cual la primera unidad es muy importante y puede parecer la unidad más abstracta. Lo que vamos a ver de límites y continuidad puede parecer hasta cierto punto un poco confuso, porque la idea que nosotros tenemos de estos conceptos suele mezclarse con la idea cotidiana que tenemos de, por ejemplo, de la palabra límite. Y ya vamos a ver que sí puede variar un poco lo que nosotros vamos a entender en matemática como límites. Ya en cuanto a la derivada, ya nos metemos de lleno a lo que es propiamente el cálculo diferencial. Digamos que los límites son la base de todo el cálculo, así que es un tema muy importante. Como les decía en la matemática 1, que les decía que el álgebra iba a ser muy importante para lo que restaba de las 4, 2, 3, no sé cuántas matemáticas llevan. Los límites son muy importantes para todo el desarrollo del cálculo, porque son la base del cálculo. Las actividades requeridas por ustedes se requieren que tengan un rol analítico y autorregulado. ¿Qué significa que sea autorregulado? Yo, como su docente, vengo y les doy parte de las herramientas necesarias para que ustedes desarrollen conocimientos en lo que es esa asignatura. Pero aunque yo quisiera, no puedo darles todo. Así que es importante que al salir de la clase, ustedes vayan y amplíen su conocimiento, ya sea por sus mecanismos, leyendo, viendo videos de YouTube, lo que sea. Cuando tengan dudas, lo primero, lo que yo recomiendo es ir y revisar, y cuando tengan una duda específica, consultarme. Igual si tienen una duda de por dónde buscar o qué mecanismo buscar, o qué libro, qué video, pueden consultarme y yo con gusto le puedo ayudar. Pero sí, no se queden solamente con lo que yo les doy aquí, porque es un error muy común del estudiante. Recuerden que en la universidad, ya ustedes que tienen experiencia, las cosas cambian. El mecanismo cambia a lo que nosotros estamos acostumbrados en la formación del bachillerato. Aquí es un poquito más autodidacta, ¿sí? Se supone que ustedes están estudiando algo que les gusta, y por eso, como les gusta, ustedes tienen la iniciativa de estudiar la profundidad y no solamente quedarse con el conocimiento de acá para pasar la materia. Esto de las normativas de entrega de tareas se los resumo en, primero, traten de no dejar las tareas para última hora. Y eso es algo que yo entiendo, porque yo fui estudiante, que muchas veces dejamos la tarea para resolver en los últimos 2 o 3 días y al final no nos da el tiempo. Y estamos pidiendo prórrogas y es que fíjese que la tarea no la pude mandar porque yo la subí a las 11:59 y a las 12:01 ya no estaba. Tratemos de evitar en la medida de lo posible eso. No les digo que yo no les voy a recibir la tarea después. Puede que se la reciba, pero evitemos eso. Aparte, la forma en la que tengo estructurada la materia es una tarea por periodo, así que van a tener tiempo suficiente para poderla desarrollar. Las tareas las van a subir a la plataforma, va a ser una guía de ejercicios por periodo y va a ser un examen corto, virtual, para que no tengamos problemas en el mecanismo. Los exámenes, como ustedes saben, son presenciales todos. Esto es muy importante y puede sonar muy trivial. La forma en la que ustedes van a nombrar sus tareas es esa, porque a veces solo me ponen tarea 1 de título y no sé de quién es, y a veces ni adentro del archivo le ponen su nombre. Entonces, por favor, en el nombre del archivo, poner, vaya redundancia, su nombre y el número de tarea. Aquí se me ha olvidado ponerles, pero aquí pueden poner tarea 1, periodo 1, tarea 2, periodo 2.
Van a subirlos en formato PDF, todas las tareas, con el formato en cuanto a si tiene que ser digital o puede ser a mano, no importa. Ustedes pueden hacerlo a mano, pueden ser fotografías también de las hojas del cuaderno que han utilizado para resolverlo, con tal de que sea legible. Para mí no hay ningún problema en calificarlo. Así que puede ser tanto en Word como a mano. Otra cosa muy importante, los trabajos, las tareas son individuales. Obviamente yo sé que ustedes como compañeros, y sé que entre todos se apoyan y se llevan bien, se pueden juntar a resolver la tarea, perfecto, no hay ningún problema con eso. Pero no copian las tareas. Y si las copian, sean inteligentes para copiarlas. Porque ya me ha sucedido que tengo dos tareas idénticas que hasta la posición de una coma es la misma. O sea, los errores son calcados, y se nota cuando una tarea ha sido copiada. Así que, por favor, evitemos eso porque no voy a ver en la penosa necesidad de sancionar con una nota muy baja a las personas que estén involucradas en eso. Se les digo, no es que no se ayuden, ayúdense, reúnanse, resuelvan las tareas, pero los procedimientos háganlos de forma individual, no se los copien a nadie. Otra cosa, con esto, bueno, me estoy adelantando con lo de las tareas. Hay diversas formas de resolver los ejercicios. En la matemática tiene eso, de que hay mil y un formas de poder resolver un problema. O sea, puede ser una forma muy corta, o puede usted complicarse y rascarse la oreja izquierda con la mano derecha y hacer un procedimiento larguísimo. Pero si usted llega a la respuesta, está bien. A mí lo que me interesa es que usted entienda el procedimiento para resolver un problema. Yo califico procedimiento, no califico respuesta. Así que aunque su respuesta está mala, si el procedimiento está bien desarrollado, va a tener un alto porcentaje de la nota. Eso no hay ningún problema. Además, para el periodo 1, les decía, vamos a tener, para el periodo 1 tengo dos actividades, porque vamos a ver la parte de límites y la parte de derivadas. Entonces van a ser dos guías de ejercicio, la guía de límites y la guía de derivadas. Y vamos a tener un examen corto, que ya va a incluir las dos temas, tanto límites como derivadas. El archivo está en la plataforma para cuando lo quieran ver y puedan copiar las fechas. Para el periodo 2 vamos a tener una sola guía de ejercicio ya sobre las aplicaciones de la derivada y un examen corto también. Para el periodo 3 vamos a tener también una guía de ejercicios ya sobre integrales y el examen corto sobre integrales. Les digo, los exámenes cortos van a ser virtuales. ¿Sí? En cuanto a los porcentajes, van a tener, por ejemplo, para el periodo 1, que va a ser en el que vamos a tener dos guías de ejercicios, cada una va a valer 20% y el examen corto va a valer 10%. Para el resto de los periodos, vamos a tener que la guía de ejercicios va a valer 30% y el examen corto va a valer el 20%. Eso para el periodo 2 y para el periodo 3. Y las fechas de exámenes parciales, si ustedes no han revisado el calendario académico, la fecha de examen del primer examen parcial va a ser entre el 29 de agosto y el 1 de septiembre. Recuerden que si todavía estamos como estamos ahorita, lo voy a dividir en dos grupos. El segundo examen parcial va a ser entre el 10 y el 13 de octubre y el tercero va a ser entre el 21 y 25 de noviembre. Y con eso terminamos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí. Bien. Permítanme. ¿Alguna pregunta de las personas que están de forma virtual? Todo claro, ingeniero. Todo claro, ingeniero. Perfecto. Bien, entonces vamos a empezar. Solo déjenme compartirles la clase.
Los que están de forma virtual pueden ver la... Sí, Sí, ingeniero. licenciado. Sí. Perfecto. Bien. Solo déjame probar algo. Así. Bien, les decía, la primera temática que vamos a ver es el tema de límites y continuidad. Para empezar, antes de entrar de lleno a lo que ya son los límites, para estudiar los límites tenemos que tener muy claro el concepto de función. ¿Se acuerdan ustedes qué era una función? ¿Qué se entendía por una función? En sus palabras. ¿Nadie? Bien, una función era la relación entre dos conjuntos para los cuales para un conjunto A le correspondía un valor del conjunto B, uno y solo uno. Para que ustedes lo vean de una forma mucho más sencilla, digamos que una función es esto. Supongamos que ustedes tienen una máquina, ¿sí? Y ustedes a esta máquina le dicen, todo lo que yo introduzca, bueno, te voy a introducir un número, le dicen a la máquina. Y adentro quiero que lo multipliques por 2 y le sume 5, ¿sí? A todo número que yo le meta, quiero que lo multipliques por 2 y le sume 5, ¿sí? Entonces van a tener otro número de salida. A esta entrada es lo que nosotros conocemos como X, que a esto le llamamos variable. ¿Se acuerdan de la terminología? Variable dependiente o independiente. Independiente. Es la variable independiente. ¿Sí? Entonces, a esto que sale acá, me va a ser un valor de Y. Este valor de Y era lo mismo que nosotros podíamos llamar f de X. ¿Sí? ¿Sí? Lo que ocurre aquí adentro es la función. Simple. Pero entonces nosotros tenemos una función f de X. En este caso les decía que me lo multiplique por 2 y le sume 5. Esa sería mi función. Las funciones nosotros las podíamos representar de forma gráfica. ¿Cómo hacíamos la representación de forma gráfica? Tomábamos la variable independiente y generábamos valores de f de X. ¿Sí? Empezábamos 1, 2, 3, 4. Sustituíamos acá y eso nos arrojaba un valor. Por ejemplo, aquí es 7, aquí es 9, aquí es 2 por 3, aquí es 11, aquí es 13. ¿Sí? Y formábamos pares ordenados. Esos pares ordenados yo los podía representar en un plano cartesiano. Plano cartesiano que estaba conformado por el eje de las X y el eje de la Y. Valor en X, valor en Y. Yo ubicaba los puntos y formaba una forma peculiar que corresponde al tipo de función. Y aquí ustedes saben que hay diferentes tipos de funciones. Funciones lineales, funciones exponenciales, funciones logarítmicas, funciones cuadráticas, cúbicas, trigonométricas, etc. Entonces, eso solamente para recordar lo que es una función, porque nos va a servir. Pero bien, ¿por qué es tan importante el concepto de límite? Para empezar, el cálculo se divide en cálculo diferencial y el cálculo integral. El cálculo diferencial tiene como gran premisa o como gran problema a resolver el encontrar la pendiente de una recta tangente. ¿Sí? Y el cálculo integral tiene como gran objetivo el cálculo de encontrar el área bajo la curva. ¿Sí? En eso se divide cálculo diferencial y cálculo integral. Ahora, ¿qué es lo interesante? ¿Por qué es importante el concepto de límite? Porque tanto la pendiente de una recta tangente como el encontrar el área bajo una curva son límites. Entonces, todo el cálculo como tal está basado
en los límites. Más adelante vamos a ver que ya se desarrollaron técnicas más sofisticadas para desarrollar problemas de cálculo sin acudir a los límites, pero su base está ahí, su desarrollo está ahí. Y por eso es importante que ustedes como futuros ingenieros conozcan las bases, de dónde vienen los límites, de dónde viene el cálculo como tal. Entonces, y esto que les decía se queda corto. Decir que los límites son importantes es infravalorar la auténtica importancia de estos límites. Por ejemplo, uno de los grandes problemas, o bueno, aquí le voy a mencionar algunas de las grandes interrogantes que estudia el cálculo. Por ejemplo, lo que es la velocidad instantánea. La velocidad instantánea es el límite de las velocidades medias. Es un límite. La pendiente de una curva es el límite de las pendientes de las rectas secantes. La longitud de una curva es el límite de la longitud de los caminos poligonales. La suma de las series infinitas, que es conocida como la suma de Riemann, que es muy estudiado en algunas ingenierías, más que todo en la ingeniería eléctrica es muy estudiado esto, es un límite de sumas infinitas también. Y el área que es limitada por dos o más curvas, es el límite de la suma de las áreas de las regiones delimitadas por los segmentos de las rectas poligonales. O sea, todos son límites, todos. Quiero que se queden con esa idea muy grabada. El cálculo son límites, todo. Porque muchas veces uno acude al pensamiento de que cálculos son derivadas e integrales. No es así. Las derivadas e integrales tienen su fundamento en los límites. Pero ahora, ¿qué es el límite? ¿Qué es un límite? La idea que nosotros tenemos de la palabra límite es una restricción de decir hasta aquí. Y aunque puede tener una aproximación verdadera, el límite es algo mucho más complejo. Más complejo de explicar que de entender, de hecho. Y yo generalmente cuando tengo que explicar esto de los límites, les pongo un ejercicio mental. Supónganse que ustedes están en una carrera, ¿sí? Visualícense que están en una carrera y les dan esta premisa, que ustedes en esa carrera solo pueden avanzar la mitad de la distancia que les hace falta. Solamente la mitad de la distancia que les hace falta. En un primer avance, ¿dónde estarían? A la mitad del camino, ¿sí? A la mitad del camino. En un segundo avance estarían a la cuarta parte del camino ya, ¿sí? Ahora, yo les pregunto, ¿en qué momento van a llegar a la meta? ¿En qué momento? No se llega. Exacto. No se llega. El límite es aproximarse muchísimo, llegar muy, muy cerca, pero no llegar. Eso es lo que tienen que entender. A este concepto se le llama idea intuitiva del límite. El límite es una aproximación muy cercana sin llegar. Veámoslo de esta manera. Imagínense que a ustedes le dan esta función. La función f de x igual a x cuadrado menos 1. Sabemos que esta función, ¿qué tipo de gráfico tiene? ¿Es una? Parábola. Una parábola, correcto, muy bien. Es una parábola. Entonces, a ustedes les dicen, quiero conocer cómo se comporta esa función cuando la variable independiente, que sería x, se aproxima a 2. ¿Sí? Se aproxima a 2, no en 2, cuando esté cerca de 2. ¿Qué hago yo? Me formo una tabla. ¿Sí? Entonces voy a probar valores muy cercanos a 2. Tanto para la izquierda, estamos aquí, tanto para la izquierda como para la derecha. ¿Sí? Para la izquierda serían valores inferiores a 2. ¿Sí? Que serían estos valores que están acá. Desde aquí.
Todos estos de aquí y aquí. Recuerden que yo estoy probando valores muy cercanos, sin ser 2. Solo quiero saber qué sucede cuando me aproximo a 2. Entonces empiezo a probar. Yo digo 1.9. ¿Qué pasa cuando X vale 1.9? 2.61. Y 1.99, 1.999, 1.9900. Y voy encontrando un patrón. ¿Sí? Ahora voy a probar valores a la derecha, o sea, mayores a 2. Recuerden que lo que estoy sondeando son el comportamiento de la función cuando se acerca a 2. Se puede acercar tanto por la izquierda como por la derecha. Y cuando yo pruebo valores mayores a 2, también voy notando un patrón. ¿A qué valor se aproxima esa función cuando X vale 2? Con estos valores que ven acá. ¿A qué valor se aproxima? Al 3, correcto. Al 3. Entonces, yo puedo decir, cuando X se aproxima a 2, eso es una palabra importante, cuando X se aproxima a 2, tanto por la izquierda como por la derecha, tomando valores mayores y menores a 2, f de X se aproxima, otra vez la palabra se aproxima, es decir, tiende, otra palabra muy importante, más a 3. ¿Sí? Entonces, esto matemáticamente nosotros lo representamos de esta forma. ¿Sí? El límite de la función f de x, el límite de la función f de x, cuando x tiende a c, es igual a L. En el caso de la función que estábamos viendo, ¿cómo quedaría? El límite de la función x cuadrado menos 1 era, ¿verdad? De cuando x tiende a 2 es igual a 3. ¿Sí? Esa es la notación que vamos a utilizar. El límite de cuando x cuadrado menos 1 de cuando x tiende a 2 es igual a 3. Si y solo si los valores de la función f de x se aproximan o tienden a L cuando x se aproxima a c. Es decir, solo si se cumple esto que yo había hecho y noto este patrón, puedo establecer el límite. Tanto como en la izquierda como en la derecha tiene que aproximarse a... Exactamente. Y ese es un concepto que vamos a ver más adelante, que son los límites laterales. Pero adelantándoles, básicamente es eso. Límite lateral izquierdo, límite lateral derecho. Cuando el límite lateral izquierdo y el límite lateral derecho existen y son iguales, el límite existe. Si no, no existe. Bien. Veamos otra función. Consideremos esta función. ¿Sí? Nos dicen que f de x es igual a x cuadrado menos 1 de x entre x menos 1 para x diferente de 1. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si no hubiese esa restricción y x valiera 1? ¿Qué pasaría si x vale 1 en esa función? Queda como indefinida. Queda como indefinida, correcto. Indefinida o indeterminada. Esas son dos palabras que vamos a utilizar mucho. Yo a mis anteriores estudiantes les decía de que la división de cero, porque muchas veces vamos a escuchar que 0 entre 0 no existe, y eso está mal. Son acciones matemáticas indefinidas o indeterminadas. Entonces, la forma correcta es decir que si x vale 1 en esta función, la función se indetermina. Y aquí es donde vemos la importancia de los límites, porque yo no puedo evaluar en 1 esta función, pero sí puedo evaluar la cercanía de 1. ¿Cómo se comporta la función cuando se está acercando a 1? Porque me interesa saber el comportamiento de la función. Yo sé que en 1 la función se indetermina, ¿sí? Se indetermina. Y en el gráfico podemos ver que vamos a decir
ya la función no sigue, no existe, no es continua, que es otro concepto que vamos a ver más adelante. Pero puedo sondear qué es lo que pasa cuando la función se acerca a 1. Entonces, no está definida en 1, sin embargo, vamos a estudiar el comportamiento a los alrededores de x igual 1. Entonces, hago otra vez mi tabla y empiezo a probar valores menores a 1 y valores mayores a 1. ¿Sí? En 1 no los puedo probar, porque decimos que ya me dan una restricción acá. Pero, si yo empiezo a probar valores, por ejemplo, menores a 1, desde 0.5, 0.75, 0.9, valores cada vez más cercanos a 1. Aquí, lo de la cercanía, ustedes pueden empezar desde 0.5, si quieren, o pueden empezar directamente desde 0.9, 0.99, acercarse lo más que puedan. Pero van a notar una tendencia, ¿sí? Tanto en los valores mayores o menores, que entre más se acerca a 1, más tiende a qué valor? Al 2, ¿sí? Tanto por la izquierda como por la derecha. Cuando evalúo valores cercanos a 1 por la derecha, se acerca a 2. Cuando evalúo cercanos a 1 por la izquierda, se acerca a 2. Entonces yo puedo decir que el límite de x cuadrado menos 1 entre x menos 1, cuando x tiende a 1, es 2. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí? Todo claro, ingeniero. ¿De valores en los que puedes probar? No. No hay límite. Vos podés probar los valores que quieras. Sí. Generalmente, cuando nosotros ya veamos la parte práctica de los límites, porque esto es una parte teórica, no va a haber necesidad de estar haciendo tablas, porque vamos a aplicar propiedades directamente, ¿sí? Pero si nosotros estamos haciendo un estudio más meticuloso y queremos desarrollar una tabla, entre más valores provees, vas a tener más la certeza de a qué valor se acerca la función cuando estás evaluando cualquier límite. Bien. Veamos un ejemplo de aplicación. Dicen, si se depositan $1,000 en un banco que paga un interés compuesto al 6%, entonces la cantidad del depósito después de un año está dada por esta función. ¿Sí? Que es la cantidad de dinero en función del tiempo. 1,000 por 1 más 0.6 por el t, que es el tiempo, elevado a la 1 sobre t. Entonces, si el interés compuesto se mide cada 6 meses, como tiempo está en años, sería un medio, ¿verdad? Son 0.5 años. Pero si es cada trimestre, entonces sería un cuarto, porque son 4 trimestres. Si fuera mensual, sería 1 sobre 12, porque son 12 meses, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar esta función para calcular el capital después de varios intervalos de tiempo, para ver a dónde llegamos. Por ejemplo, vamos a calcular el interés compuesto formado anualmente. Sería la función con 1 como t. Quedaría 1,000 por 1.06 elevado a la 1. Son $1,060. Es decir, después de un año, esos $1,000 a un interés compuesto del 6% se le han convertido en 1,060. ¿Estamos bien? Pero veamos qué pasa cuando es semestralmente, es decir, cada 6 meses. Entonces sería 1,000 por 1.06 por un medio, me da 1.03 por 1 sobre un medio, que sería elevado al cuadrado. Me da 1,060.90. ¿Sí? Ahora, evaluémoslo trimestralmente, que sería 1,000 por 1.1 más 0.6 por un cuarto elevado a la 1 sobre un cuarto, que me daría
1061.36. Hagan ustedes el cálculo para 12, de forma mensual, para 12 meses. Bueno, para un mes, que sería 1/12, ¿verdad? Y me dicen cuánto les da. De forma mensual, ¿cómo quedaría? Tendríamos que evaluar la función en 1/12, ¿verdad? ¿Sí? Que sería 1000 por 1 más 0.6 por 1/12 elevado a la 12. ¿Me vayan? ¿Cuánto? 1067.2. A ver. Vamos a ver, ¿cómo quedaría? Serían acá 1000 por veamos 1 más 0.6 entre 12 sería algo así como 1.05, ¿verdad? 0.5. Esto elevado a la 12. ¿Cuánto es? Se me da 1061.67. Si lo queremos hacer de forma diaria, ¿cuánto sería la evaluación? ¿Cuánto? 1/365. Recuerden que las unidades son en años. ¿Ah? Es un año normal, sí, no es año bisiesto. Entonces háganlo para un año, perdón, de forma diaria, sería evaluar C de 1/365.
¿Alguien ya tiene el valor? ¿Alguien? Ah, claro. Veámoslo. Vamos a ver. Bien, veámoslo aquí. Recuerden que el tiempo, aquí nos dice que la función, la cantidad del depósito en años. El tiempo está en años. O sea, T está en unidades de años. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo lo quiero hacer, decíamos, trimestralmente, ¿cuántos trimestres tiene un año? 4. 4 trimestres. Entonces yo tengo un año por 4 trimestres que tiene un año. Entonces, para ponerlas en años acá, yo lo pongo como 1 sobre 4. ¿Sí? O mejor, para que lo vean mejor, sería... Bueno, ¿sí? Entonces digo, un año que tiene 4 trimestres. Cuando yo lo digo mensual, yo digo un año que tiene 12 meses. En este caso que lo estamos haciendo diario, digo un año que tiene 365 días. Por eso de ahí vienen estos números que están en paréntesis. Es la evaluación en el tiempo de cada uno de los valores. ¿Alguien tiene ahorita el dato ya? De forma diaria. ¿Cuánto le da el interés diario? ¿1000? A ver, veamos, porque a mí me da 1061.83. Multipliquemos 0.6 por 1 sobre 365. Le sumamos 1. Eso lo elevamos a 365. Ojo, aquí es cierto, es 1 sobre 365, pero aquí el tiempo, si ustedes ven, es 1 sobre T. ¿Sí? Decimos que el tiempo es 1 sobre 365. ¿Sí? Entonces me quedaría 1 sobre 365. ¿Sí? Entonces acá es extremos por extremos, medios por medios. Me quedaría 365 sobre 1. Por eso es que está elevado a la 365. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende o expliqué muy rápido? Explicó muy rápido. Vamos a ver. A ver. Vamos a volver a explicar. Ahí me disculpan porque a veces yo hablo muy rápido. Bien, les decía, aquí la función es elevada a 1 sobre t, ¿sí? Entonces yo estoy evaluando de forma diaria. Recuerden que la t está en años, ¿sí? Un año tiene 365 días, ¿sí? Entonces por eso yo estoy evaluando en 1 sobre 365. Ahora regreso aquí, 1 sobre t. 1 sobre t. T va a ser esto, 1 sobre 365. Entonces esto es igual a 1 sobre 365, que es t. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que tengo aquí? División de un entero por una fracción. Entonces, división de fracciones, que hacía cuando tenía un entero, supongo que tengo un 1 en el denominador acá, ¿sí? Y hago extremos por extremos, medios por medios. Los extremos van arriba, 1 por 365, y 1 por 1 es 1. ¿Sí? A mí sí me da el 1600, no, 1000
A mí me da 1060.13. Ok. Bien, es de revisar quizás los decimales ahí. Sería aproximarlo siempre. Ujú. Vaya, háganlo. Si yo les digo que lo hagan de forma que sea cada hora, ¿cómo sería? Lo del paréntesis lo puede explicar, eso no entiendo por qué es 00016. Ah, ok, bien. Este 0016 sale de aquí. Vamos a ver. Me pregunta el compañero a dónde sale esto. Esto es 1 más 0.6 por 1 sobre 365. 0.6 por 1 sobre 365 más 1. Eso me da 1.00016. Vamos a corroborar si no me equivoco. Gracias, Inge. ¿No? Si lo hacemos en horas, serían todas las horas del año, Todas las horas del año. que ¿correcto? sería 8.760. 8.760, correcto. ¿Cómo llegó ella a 8.760? ¿Cuántas horas tiene un día? 24 por 365. Por 365 me da 8.000. Entonces hay que hacerlo de forma diaria. Entonces evaluaríamos por C, evaluando en 1 sobre 8.760. Hagan esa evaluación y me dice cuánto le da. Fíjese que yo tengo un problemita. Cuando yo quiero hacer en mi calculadora el 0.6 entre 365, me lo manda hasta multiplicarlo por 10, menos 0.3. Pero cuando lo hago en la computadora me sale bien el cálculo, pero no sé qué onda. Bueno, lo que te sale, sí, es notación científica. El por 10 a la menos 3 significa que son 3 ceros hacia la izquierda. Es lo mismo. ¿Mm? Cuando hago esa multiplicación me da tasa de más cifras. ¿Cómo saber hasta cuándo parar, digamos, a 24? Depende, cuando son valores así de pequeños, siempre se toman los primeros dos valores numéricos después de los ceros. En este caso hasta 16. Ok, Ajá. perfecto. Y ahí depende de la precisión que quieras tener en el cálculo. Obviamente, entre más decimales tomes, más preciso va a ser tu dato. Si lo que te interesa es la precisión del dato, los tomas todos. Pero si no, con 2. No, por milésimas, quizás. Cuando vamos a elevar al número de horas, ¿verdad? ¿Perdón? O sea, como elevó, por ejemplo, en el año elevó a 365. Ahí, Correcto. en este vamos a elevar al número de horas del año. Exacto. O sea, ya, gracias. Exacto. Ingeniero, yo estaba haciendo la de los días y me dio el resultado 1060.13. 1060.3, el de los 365 días. Sí, correcto. Hay que revisar el... Ajá. Te digo, hay que revisar el cálculo, porque a mí sí, acabo de hacerlo y sí me da 1061.83. No sé si alguien más.
A mí ¿Ah? también me dio lo mismo que los compañeros, pero luego lo hice ya aproximando y sí me dio lo que a usted le había dado, pero es cuando uno aproxima. Sí, traten de hacer esto que está aquí en la calculadora. 1.3016 elevado a la 365 por 1000. Ojo, con el uso de las calculadoras. Miren, yo con las calculadoras soy bastante quisquilloso. Es mejor que hagan un cálculo en varios bloques a que metan todo en la calculadora. Cuando meten todo en la calculadora, corren el peligro de que si no están utilizando correctamente los paréntesis, les va a hacer otro cálculo totalmente distinto. Entonces, yo en este que les sugiero, primero multiplican 0.6 por 1 sobre 365, anotan el resultado. Luego le suman 1, le anotan el resultado. Lo que les dio, lo elevan a 365, anotan el resultado. Y luego lo multiplican por 1000. Porque cuando uno mete todo de una vez, es muy peligroso. Es muy peligroso. Hay que saber utilizar la calculadora. ¿Alguien que le dio el resultado? A mí me dio, les digo, esto. ¿Sí? Sí, ok, bien. ¿Qué pueden notar a ustedes? 1 sobre 365 es un valor muy pequeño, muy pequeño, 0.000016. 1 sobre 8760, 8760 es otro valor muy pequeño, 0.000. Y si ustedes ven el resultado diariamente y el resultado por horas, que le puse diariamente, pero es por hora, cada hora, cada hora. Si ustedes ven, el resultado es básicamente el mismo. Entonces, ¿qué podemos concluir? A medida que el tiempo se acerca cada vez más a cero, el valor se mantiene en 1061.83. ¿Sí? Entonces decimos que 1061.83 es el límite de la función CDT cuando ésta se acerca a cero. Y lo escribimos de esta forma. El límite de la función CDT es igual a 1061.83 cuando el tiempo se acerca o tiende o se aproxima a cero. Yo por muletilla sigo utilizando la palabra se acerca, pero en realidad lo correcto es decir se aproxima o tiende. ¿Sí? O podemos poner la función directamente. La función C de t, C en función de t es esta. 1000 por 1 más 0.6t elevado a la 1 sobre t. Esta función, el límite de esta función va a ser 1061.83 cuando t tiende a cero. Es decir, entre más cada vez nos acercamos a cero, vamos a seguir teniendo este mismo valor. Ustedes en su casa pueden hacerlo si quieren por minuto y por segundo. Y van a ver que el valor no va a variar. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá?
Vamos a ver, ¿cuánto te da? Quiero ver, sería, se puede que me haya equivocado, ¿no? Sería 0.6 entre 8.760. No, 3 son 0.000068. Multiplicar 0.6 por 1 entre 8.760. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Preguntas o vamos bien hasta ahí? Esto es simplemente la idea intuitiva del límite. No hemos visto todavía la definición formal. O sea, no hemos visto lo que el cálculo dice que es un límite. Ahorita estamos formándonos la idea de lo que son. Y ahora sí vamos a entrar a lo que es la definición formal del límite. A esta definición formal del límite también se le conoce como la definición epsilon delta, que son estas letritas que están acá. Epsilon y delta. Entonces, nos dice que el límite de la función f de x cuando x tiende a c es igual a L, significa que para cada epsilon mayor a 0, dada, no importa qué tan pequeña, existe un correspondiente delta mayor a 0, tal que la f de x menos L sea menor que epsilon, siempre y cuando el valor absoluto de x menos c sea mayor a 0 y menor a delta. ¿Qué quise decir con esto? No sé. Pero vamos a analizarlo por partes. ¿Sí? Suena más complejo de lo que realmente es. Y esto que aquí no está en notación matemática. Esto es notación cotidiana, de hecho. Entonces, ¿qué es lo que nos tenemos que enfocar? Primero, que los valores epsilon tienen que ser mayor a 0 y el valor delta tiene que ser mayor a 0. Ya vamos a ver qué es epsilon y qué es delta. Y que se deben de cumplir estas condiciones. X menos c debe ser mayor a 0 y menor que delta. ¿Quién es x? La variable independiente que va a ser siempre x. ¿Quién es c? El valor que vamos a estar tomando para aproximar el límite de la función. Es decir, cuando decíamos x tiende a 2, entonces 2 es c en este caso. ¿Sí? Entonces, x menos c debe ser mayor a delta. Y luego nos dicen que f de x, es decir, la función evaluada en x, menos el límite, debe ser menor a epsilon. ¿Qué quiere decir? Que yo aquí ya voy a conocer el límite de la función. Simplemente lo que voy a hacer es una validación. Es una validación. Vamos a verificarlo, que el límite realmente existe. Entonces, empezamos. Siempre va a ser epsilon el valor que nosotros vamos a tomar primero, el que vamos a conocer. ¿Sí? Entonces, ¿qué es epsilon? Epsilon van a ser los valores cercanos a L, es decir, al límite. Son los valores que van a estar en el eje de la Y. Para que lo vean con números, ustedes van a tener un valor C y un valor L. ¿Sí? Por ejemplo, cuando nosotros decíamos el límite de, pónganle x más 2, cuando x tiende a 1, ¿sí? Este límite es igual a 3. ¿Quién es L? 3. ¿Sí? ¿Quién es C? 1. ¿Sí? Entonces tenemos aquí este punto. ¿Sí? Conozco C, que va a ser 1, y conozco el límite, que va a ser 3. Ahora, yo para llegar a esos límites tuve que probar valores cercanos a C, o sea, cercanos a 1, tanto izquierda como derecha. ¿Sí? Cuando yo evalué esos valores cercanos a C, que lo podemos llamar X1, X2, X3, así, etcétera.
Cuando yo evalúo esos valores de x1 en la función f de x, que sería x más 2, me dieron otros valores, ¿sí? Que yo los ubiqué en este lado de acá. Todos esos valores que me dieron acá, que son cercanos a L, pero que no son L, a esos valores cercanos son a los que yo le llamo epsilon. Y a todos los valores que yo tomé cercanos a C, es a los que yo voy a llamar delta. ¿Sí? Entonces, la primera condicionante me dice, epsilon tiene que ser mayor a 0. Van a ser mayores a 0, lógicamente, porque son valores que van a estar arriba y abajo del valor del límite. ¿Sí? Van a ser mayores a 0. Y aquí estamos hablando del valor absoluto. O sea, no importa en qué eje se coloque el límite, si es un límite de un valor positivo o de un valor negativo. Yo estoy tomando el valor absoluto. ¿Sí? En este caso, el límite L es 3. En el ejemplo que les estoy poniendo acá. Entonces, por ejemplo, un valor arriba de L podría ser 3.1. Por ejemplo, un valor abajo de 3 podría ser 2.9. Esos valores entonces serían mi epsilon. ¿Sí? Los valores que están tanto arriba y abajo como del límite. Los valores que yo probé para llegar a ese 2.9 y ese 3.1, que van a ser los valores cercanos a C, que en este caso es 1, van a ser los valores que yo voy a tomar acá. A esos valores son los que yo les voy a llamar delta. Esos valores también son valores absolutos y lógicamente van a ser mayores a 0. ¿Sí? ¿Todo bien hasta ahí? Estamos hablando de los valores que hemos tomado cercanos a... Si se recuerdan cuando nos hacíamos la tabla. Vamos a regresar un poco. Acá. ¿Sí? En este caso, ¿quién sería? ¿Cuánto valdría C? 2. No, C es X tiende a C, que sería 1. Sí, y L sería ¿cuánto? 2. 3. 2. El límite es 2. El límite es 2. ¿Sí? Entonces, estos valores que yo estoy tomando acá, ¿sí? Que son los valores en X, ¿sí? O sea, estos valores que están acá, estos son mi epsilon. ¿Sí? Y estos valores que resultan, no, perdón. Es al revés. Los de abajo son epsilon y los de arriba son delta. Estos valores que me resultan son epsilon y estos valores que yo probé son delta. ¿Sí? Eso es lo que nosotros llamamos epsilon y delta. Pensemos a dónde estábamos. Entonces nos dicen que esos valores epsilon y delta deben de ser mayores a 0. Se cumple. Luego me dicen X menos C debe ser mayor a 0 y menor a delta. X menos C. ¿Qué quiere decir esto? Que el valor en X que yo estoy probando, o sea, un valor cualquiera aquí, que esté dentro del intervalo entre C y delta, al restarlo por C, tiene que ser menor a delta. Es como que yo les diga, por ejemplo, yo tengo aquí 2, aquí tengo 1 y aquí tengo 3. ¿Sí? Este valor va a ser C. Y el delta llega hasta acá. Imagínense que yo tomo un valor X acá, a la mitad. Que sería ¿cuánto? 1.5. ¿Sí? Sería 1.5. Entonces, el valor absoluto me dice de X menos C de 1.5 menos 2, que sería C, debe ser menor a delta.
1.5 menos 2, ¿cuánto sería? 0.5, porque es un valor absoluto. ¿Y el delta cuánto vale? El delta es la distancia que hay entre estos dos puntos, que valdría 1. Se cumple. Se cumple. Eso es lo que está diciendo. Para todo valor que yo evalúe en ese límite, tiene que cumplirse esa condicionante. Bien. Y lo mismo para los valores que yo voy a tener en L. El mismo principio. Los valores resultantes que yo evalúe de esas X, o sea, los valores f de X, estos valores f de X menos el límite tienen que ser menores a epsilon. ¿Sí? El mismo principio de lo que acabamos de explicar ahorita. Entonces, solo así yo voy a tener un límite. Voy a verificar un límite. Damos un ejemplo con números para que lo entiendan mejor. Dice, demostrar utilizando la definición del límite. El límite de 3x menos 7 igual a 5 cuando x tiende a 4. ¿Sí? Entonces, lo primero que hay que hacer es establecer nuestra definición. La definición nos dice que epsilon tiene que ser mayor a 0, delta tiene que ser mayor a 0, de tal forma que se cumpla que x menos c es mayor a 0, pero menor a delta, para que f de x menos l sea menor a epsilon. Entonces vengo yo y voy a tomar esta parte de acá. En este caso, x serían los valores que yo voy a probar, ¿sí? ¿Y c quién sería? ¿Quién sería c? 4, exacto. 4, muy bien. F de x, ¿quién sería? Es la función que estoy evaluando. 3x menos 7. ¿Y L quién sería? El límite que me están dando, que es 5. ¿Sí? Entonces vengo yo y lo coloco. X menos 4, que es C. Y 3x menos 7, menos 5, que es f de x menos L. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Me dice que x, el valor absoluto de x menos c tiene que ser menor a 0, mayor a 0 y menor que delta. O sea, x menos 4 debe ser mayor a 0 y menor que delta. Para que f de x menos L sea menor que epsilon. F de x, que es 3x menos 7, menos 5, sea menor que epsilon. Solo hemos sustituido hasta allí. Bien. Entonces nos vamos a quedar con esta mitad de la desigualdad. Esta que está acá. ¿Sí? Porque lo que queremos es encontrar el valor de epsilon. Queremos encontrar el valor de epsilon para producir el valor de delta. Entonces vengo yo y me quedo con esto de que está acá. 3x menos 7 menos 5 menor a epsilon. Como hay una operación adentro del valor absoluto, yo la puedo desarrollar. Puedo quitar ese paréntesis y me quedaría 3x menos 7 menos 5. Menos 5 menos 7 menos 12. ¿Sí? 3x menos 12 menor a epsilon. Ahora bien, vengo yo y aquí puedo factorar este valor absoluto. ¿Qué caso de factoreo podríamos aplicar ahí? Factor común. ¿Perdón? Factor común. Puedo sacar factor común. ¿Cuál sería mi factor común? 3. Saco factor común 3. ¿Sí? Me queda 3 por x menos 4. Ahora, ese 3, como es una constante, la puedo sacar del valor absoluto, sin ningún problema. ¿Sí? Me quedaría de esta forma. Entonces tendría x menos 4. Ahora, este x menos 4, ¿a dónde más lo hemos visto? Acá. ¿Sí? En la otra parte de la desigualdad. Recuerden que estamos trabajando esta mitad de la desigualdad. Entonces vengo yo y digo x menos 4 y este 3 lo puedo pasar al otro lado ¿a qué? A dividir. Entonces me queda x menos 4 menor que epsilon sobre 3. Ahora, ¿qué me dice esto?
Entonces sabemos que para elegir nuestro delta, esto tiene que ser, el delta, por lo menos, tiene que ser epsilon sobre 3. Solo ese valor, o sea, tiene que ser epsilon sobre 3 o un valor más pequeño para que se cumpla que x menos 4 sea menor que delta, que es lo que andamos buscando. X menos 4 es menor que epsilon sobre 3. Y yo quiero que x menos 4 sea menor que delta. Como yo quiero que x menos 4 sea menor que delta, los valores que le voy a dar a delta tienen que ser menores o iguales a epsilon sobre 3. ¿Logran entender eso? ¿Se logra visualizar eso? Lo que encontré fue el valor de epsilon. Despejé el valor de epsilon, que yo voy a tomar para relacionarlo con el valor de delta. Entonces digo yo, bueno, ahora ya sé que mi valor de delta tiene que ser un valor más pequeño o igual a epsilon sobre 3. Entonces voy a utilizar epsilon sobre 3. Y vengo y tomo la primera parte de la desigualdad. Entonces digo, x menos 4 mayor que 0 y menor que epsilon. Entonces aquí yo ya sé que es mayor a 0. Entonces solo me voy a enfocar en la parte de demostrar que es menor a delta. Entonces vengo yo y digo, x menos 4 es menor que delta. ¿Sí? Vengo yo y digo, bueno, voy a alterar la desigualdad. Voy a alterar y no la voy a alterar. ¿Se recuerdan que cuando nosotros veíamos igualdades bueno, ecuaciones y inecuaciones? Para ustedes no alterar una ecuación o una inecuación, tienen que hacer la misma operación tanto a la derecha como a la izquierda. Bueno, en esto venimos, decimos, voy a multiplicar por 3. ¿Sí? Voy a multiplicar por 3. Y esto me queda así. 3 por x menos 4 menor a 3 delta. ¿Sí? A 3 delta. Entonces vengo yo y digo, bueno, eso lo puedo, este 3 lo puedo meter dentro del valor absoluto y puedo operarla. Entonces me queda 3x menos 12 menor a 3 delta. Ahora, yo sé que delta es epsilon sobre 3. Entonces, ¿qué pasa? Este 3 se elimina y me queda que 3x menos 12 es menor que epsilon. Ahora, 3x menos 12, yo este menos 12 lo puedo descomponer en menos 7 menos 5. Menos 7 menos 5 es 12. Ahora, ¿qué tengo aquí? 3x menos 7 menos 5, ¿qué es? F de x menos L. ¿Cuánto es f de x? 3x menos 7 menos 5, que es L. ¿Sí? Entonces ya tengo 3x menos 7 menos 5 menor a epsilon. Yo ya demostré que f de x menos L es menor a epsilon, que era lo que quería demostrar acá. Por tanto, sí puedo decir que el límite de 3x menos 7 cuando x tiende a 4 es igual a 5. Sí existe, y existe para valores iguales o menores a delta igual epsilon sobre 3. Es una verificación, nada más. Quiero que lo entiendan. Quiero que lo estudien. No vamos a realizar ejercicios sobre esto, porque no es lo que me interesa hablar. Así que no se preocupen. No le voy a poner ejercicios sobre esto. Pero sí me interesa que entiendan el concepto. ¿Sí? Me interesa que entiendan el concepto. No se los voy a evaluar, ¿por qué? Porque en la práctica ingenieril esto ya no es útil. Me interesa más que sepan operar límites mediante propiedades a que puedan hacer una definición formal de los límites. Esto es simplemente para que ustedes tengan el background de dónde surgen las cosas. ¿Sí? Es lo único que me interesa. Así que para que lo vean de una forma tranquila, no se me estresen que no voy a poder realizar esto en el examen. No, eso no lo vamos a ver, porque es abstracto, lo entiendo. Y la ingeniería es de practicidad. No me interesa que esto, que ustedes entiendan. No estoy formando licenciados en matemáticas. Vamos a ser ingenieros. Me interesa la parte práctica. Bien. ¿Ves? Bien. Ahora, para que no se me duerman. Bueno, ¿alguna pregunta sobre eso? ¿Preguntas? Bien.
En la plataforma, en la parte de límites y continuidad, hay un documento. Ese es el documento en el que yo voy a basar las clases. Ahí le puedo ir subiendo. Aparte les he subido un video, le puedo seguir subiendo materiales, ejercicios resueltos, un montón de cosas. Yo, y lo saben quienes estuvieron conmigo, soy partidario de que la matemática se estudie mediante la observación analítica de ejercicios resueltos, porque el estudiante tiende a tomar un ejercicio, intentar resolverlo, no poder frustrarse y decir, no puedo. Y no es así. Entonces yo les recomiendo mejor ver un ejemplo de un libro, un ejercicio resuelto, y tratar de entenderlo. Cuando ustedes lo hayan entendido, ahí aventúrense a resolver un ejercicio, ¿sí? Pero mientras tanto, no se vayan de primas a primeras, que lo que van a conseguir es frustrarse, estresarse, y no. Y el primer consejo de cuando uno resuelve ejercicios, ¿qué es? Conservar la calma. Siempre. Bien, si no hay preguntas, vamos a hacer una pequeña dinámica. Todos tienen celular. Sí. Ok. Bien, permítanme un instante. Van a buscar en su celular, métanse a Google y pongan Kahoot. K-A-H-O-O-T. Ahí les va a abrir una página que dice que inserten un pin. Es una aplicación. Inserten este pin. No, pueden hacerlo también desde la página web. Sí, ya, ingeniero. Ok, bien. Me dicen cuando ya estén la mayoría. Bien, ¿en qué consiste esto? En sus pantallas de la computadora les va a aparecer una pregunta. En su celular les van a aparecer ya sea 2 opciones si es falso y verdadero, o 4 si son opciones múltiples. Ustedes van a seleccionar la respuesta correcta. ¿Okay? Entre más rápido contesten, más puntos van a hacer. Vamos a empezar con estos 9 que están ahorita. ¿Cuál era el pin? Vamos a hacer otra ronda porque ya empecé el juego. Ustedes, los que no están adentro todavía, pueden ir contestando acá. Primera pregunta. ¿El cálculo se divide en qué? Y les da 4 opciones. Diferencial y límites, límites y continuidad, integral y aritmético, o diferencial e integral. Vamos a ver. Vamos a ver. La respuesta obviamente era cálculo diferencial y cálculo integral. Hubieron 2 personas que contestaron diferencial y límites, 3 que contestaron límites y continuidad, que ese es el nombre de la unidad. Y 3 personas contestaron bien. Vamos a ver quién va puntuando. Mónica. ¿Quién es Madrid? No está aquí. De los virtuales. Mónica sí está aquí. Asiel, ¿quién es? Tú. Vamos con el siguiente.
El límite matemático es un valor que se puede evaluar en una función. El límite matemático es un valor que se puede evaluar en una función. ¿Falso o verdadero? Todos contestaron correctamente, muy bien. ¿Quién va reinando? Sigue Mónica. Palabras apropiadas para expresar un límite. Cerca o cerquita, se aproxima o tiende, se acerca o se aproxima o ninguna. Muy bien, todos correctos. Vamos como van. Muy bien. Ya se agregaron Freddy y Leonardo a la pugna. ¿Verdadero o falso? Para encontrar un límite hay que evaluar solo valores positivos. Bueno, no les dije al principio, pero al final del curso, el que ha puntuado más en Kahoot tiene un punto de parcial, así que para que se motiven. Es falso. No solamente son valores positivos. La evaluación de un límite pueden ser valores positivos o negativos. Muy bien, vamos. Ya se sumó Daniela. ¿Quién es Daniela? ¿Está aquí? Vamos con el siguiente. Este es punto doble. Esta es la última. La definición formal del límite se representa por dos letras griegas. Épsilon y beta, gamma y beta, épsilon y beta o épsilon y delta. Es epsilon y delta. Epsilon y delta. Eran dos personas que contestaron epsilon y beta. No, es epsilon y delta. Veamos cómo quedó al final. En tercer lugar tenemos a Mónica, que tuvo un declive del primer lugar. Segundo lugar a Ciel. Y en primer lugar tenemos a... ¿Cuál es su nombre, perdón? ¿A quién? ¿A tú? Ah, ok. Felicidades. Muy bien. Bien. Nos vamos a quedar hasta ahí. Repasen, lean. Si no entendieron, pregunten. Solo antes de irse, Mónica me va a hacer el favor de arrancar una hojita para que, por favor, no sé si no es, y por favor anoten su nombre y su firma. Bien, para los que están virtual, la asistencia la toma automática directamente desde acá, así que yo me encargo de anotarlos. ¿Ah? Nombre y firma, sí. Así que si no hay preguntas, nos vemos el día jueves. Ingeniero, ¿puedo hablar con usted? Sí, dime. Muchas gracias, feliz noche. Muchas gracias. Muchas gracias, feliz noche, ingeniero. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Feliz noche, Gracias, ingeniero. Feliz noche. Feliz noche, feliz noche. Buenas noches, ingeniero. Feliz noche. Bien, dime, Katia. Ingeniero, fíjese que yo soy de aquí de Huayúa, Sonsonate. Entonces, yo creo que voy a poder estar yendo a su clase presencial solo los días jueves. No sé si hay problema. No, está bien, no hay problema. Ajá, entonces solo los jueves y los lunes sí me voy a estar conectando en línea y los jueves, y cuando es parcial, pues sí voy a ir los días correspondientes, ¿verdad? Pero eso es lo único que le iba a decir. Ok, perfecto, no hay problema. Muchas gracias. Feliz noches. Bueno.